Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre esto, el corredor africano del Homo erectus hace 2,1 millones de años. Ya hemos hablado qué pasó con este Homo erectus. Este Homo erectus después evoluciona del Homo antecesor, pero para eso primero tiene que cumplir este reto de aquí, que es salir de África. ¿Mm? O sea, hay una catástrofe y todo esto, y solamente sobreviven unos cuantos. ¿Y después qué pasa? Aparece un corredor climático, sí. Una suerte tremenda han tenido los antiguos. Bueno, bueno. Sí, entonces, este Homo erectus sale de África. Cuando sale de África llega a Europa y ahí aparece el otro evento que hemos visto aquí, del cual hemos hablado aquí, que es un evento en el cual hay un arrasamiento climático y al final aparece otra raza homínida del género Homo, que es el Homo antecesor. Y ese Homo antecesor tiene 23 cromosomas. Sí, lo más probable es que este era el que tenga los 23 cromosomas, que el Homo erectus tenga 24 cromosomas. Después aparece otra raza homínida con otra modificación genética de 23 cromosomas. Y extrañamente, el último cromosoma, el 24, está puesto de cabeza y chantado en el cromosoma 23. Entonces tiene 23 cromosomas. Eso solamente se hace en laboratorios. Es decir, hubo pruebas, pruebas climáticas, hubo pruebas geológicas, y los que sobrevivían eran los mejores para el ganado que ahora van a cosechar, con modificaciones genéticas. Cada vez que hay un ganado nuevo, hay una modificación genética. ¿No? Después surge el Homo sapiens, nosotros, el moderno. Y ese surge con otra modificación genética que solamente se puede hacer en laboratorio. De eso también hemos hablado aquí en Radio Política. Su cerebro, sus genes para desarrollar el cerebro tienen arginina. El neandertal y los demás homínidos tienen licinia, algo así. Y la arginina hace que tu cerebro sea más denso y más rápido, como un USB, en comparación con un disco de 3/4, que serían los antiguos, los primitivos. Y el cerebro del Homo sapiens moderno tiene arginina que está dentro del código genético, la sintetización de esa sustancia. Esa sustancia hace que el cerebro esté más denso, más condensado y sea más rápido, como un USB chiquito. ¿No? En tu CV chiquito está todo hay mucho más memoria que tu computadora del año 80, que tu IBM grande, esa IBM grande, enorme, blanca de los 80. Ya. Tu CV tiene más memoria que esa computadora. Eso es. Siempre con modificaciones genéticas que solamente se pueden hacer en laboratorio, no por azar. Bueno, ahora vamos a hablar de qué pasó con este Homo erectus para que salga de África, para que pase la prueba antes de la siguiente modificación genética. Porque ¿qué pasa cuando al ganado se le va a cosechar? Antes de que al ganado se coseche, al ganado se le inyecta, ¿ya? Y es lo que está pasando en el día de hoy. Así que vamos a remontarnos al pasado para ver qué está sucediendo. No vaya a ser que el próximo Homo sapiens 3.0 tenga otro nombre y sea también otra modificación genética. Lee mi columna en Real Biopolítica. Lo coloqué en mi blog y lo coloqué en mi página de Facebook sobre las inversiones de Soros. Ahí vas a encontrar mucho material que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Todo está hilado. Entra ahí. Bueno, las inversiones de Soros en marzo 2024. De eso estoy hablando últimamente. Entra ahí. Entra a la biopolítica. ¿Ya? Y el otro, sí, tenía otro más. Um, un escrito que era un extracto de un libro sobre la masonería y, y los amigos malotes de Italia. Los chicos malotes de Italia y la masonería, ¿no? La mafia, ¿no? Eso también se ha borrado de un día para otro. Así que lo voy a volver a poner. Ok, así. Y lo voy a colocar también en mi blog, para que no se pierda. Voy a colocar extractos nada más. ¿Ya? Y así te voy a mostrar más información, ¿no? Que lo voy a traducir
de otros idiomas, porque aquí en castellano hay libros que no se traducen porque no les conviene que nosotros lo sepamos. Aquí lo vamos a mostrar en Real Biopolítica. Bueno, un estudio sugiere que el clima jugó un papel crucial en la migración humana desde África. Vamos a empezar con, acá está, ajá, aquí está. Este es un Homo erectus, Homo erectus, al que pertenece este cráneo. Fue la primera especie de homínido que abandonó el África hace unos 2,1 millones de años. Una nueva investigación muestra que cuando el Homo erectus emigró de África, el clima era más húmedo y con más vegetación en la parte noreste del continente africano en la antigüedad. Los ciclos climáticos coincidieron para crear un corredor verde que nuestros primeros antepasados probablemente aprovecharon en su migración. Era un corredor verde. En los alrededores de ese corredor era puro desierto. Así que cuando cruzaron por ese corredor. ¿Por qué? Porque como son animales, son instintivos, son exploratorios. Entonces se creó un corredor para que ellos exploren por ahí, justamente en forma longitudinal. Tarde o temprano iban a recorrer ese lugar, solitos, sin solitos. Vamos a ver. Hace unos 6 millones de años, en los profundos bosques del este de África, sucedió algo espectacular, de lo cual también hablamos anteriormente en la biopolítica. Los chimpancés, nuestro pariente más cercano en el reino animal, evolucionaron en una determinada dirección, mientras que nuestros primeros ancestros continuaron en otra. ¿Mm? Es que, como ya hemos hablado anteriormente, no es que de un solo ancestro vengan gorilas, orangutanes, chimpancés y humanos. No, no. Hubo un ancestro antiguo del cual se desgajó los gorilas. Siguió esa rama y después se desgaja el orangután. Después se desgaja dos, el chimpancé y el humano. Entonces se desgajan así. ¿No? Al final de esa rama se desgaja el chimpancé y también se desgaja el humano. La pregunta es, ¿y del humano quién se va a desgajar? De eso también hemos hablado anteriormente en Radio Política. Bueno, durante los siguientes millones de años, las diferencias entre los primeros humanos y los chimpancés se hicieron cada vez mayores. Nuestros antepasados bajaron de los árboles y comenzaron a caminar erguidos sobre dos piernas, y de este modo pudieron liberar sus manos para manipular las herramientas. Este fue el comienzo de un desarrollo que terminó con la conquista, ¿no? Con la conquista de la mayor parte del mundo por parte de los humanos. Hace unos 2,1 millones de años, homínidos como el Homo erectus emigraron de África, atravesaron el noreste de África y el Oriente Medio, que son zonas que hoy día son desérticas, y luego fueron a Europa y Asia. Mucho tiempo especularon cómo es que este Homo erectus pudo atravesar desiertos secos, desiertos secos donde no había comida, agua, sombra, que no había árboles, bosques, no había nada sobre lo cual cubrirse. O sea, ¿cómo le hicieron? Esa es la pregunta. Justamente de eso consiste la investigación que te estoy mostrando aquí. Aquí. Bueno, ¿cómo es posible que el Homo erectus no habría caminado? Sugieren eso, ¿no? ¿Qué pasa? Sugieren que es posible que este Homo erectus habría caminado por desierto, no habría caminado por desierto alguno cuando salió de África, porque en ese tiempo tan antiguo esas zonas no eran desérticas, pero los alrededores de esas zonas sí lo eran. O sea, llegó un momento en el cual esa zona comenzó a florecer, entonces atrajo a más Homo erectus, pero los Homo erectus no pudieron ir más allá, tuvieron que ir por ese caminito, era como el caminito amarillo. ¿Mm? Acá está. Bueno, y aquí está el abstracto de esta investigación. Acá está. El clima a largo plazo carece de caracterización en el contexto de cambios de volumen de hielo, temperatura, superficie del mar, ecosistemas terrestres. Analizaron isótopos de hidrógeno y carbono en la cera de las hojas del ácido alcanoico del noreste de África. Analizaron isótopos. Aquí está. Núcleos de sedimentos datados astronómicamente de los sitios 966 y 967. Bonito número, ¿no? Bonito número. Del ODP, programas de, programas de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen esto?
Es un programa de perforación, programas de perforación, es ODP. 160 desde hace 4,5 millones de años. Acá está. Lo hicieron para poder rastrear el monzón en el tiempo. O sea, los aires húmedos que vienen del océano, sobre todo del océano Índico. El océano Índico es el océano que produce estos monzones. Entonces están viendo los isótopos en ese océano, que justamente se han encapsulado en esos núcleos que están abajo del lecho del río, abajo del mar. En base a eso, bueno, acá lo tienes. Aquí lo tienes. Hay periodos recurrentes en los que cambia el clima del Sahara o periodos húmedos africanos. Durante el periodo verde, el desierto se reduce significativamente y se transforma en un paisaje que se asemeja a las sabanas que conocemos hoy en el este de África. Los resultados muestran que el Sahara, precisamente en el periodo en el que emigró el primer Homo erectus, era más verde que en cualquier otro momento del periodo de 4,5 millones de años. Por lo tanto, lo más probable es que pudieran caminar a través de un corredor verde al salir fuera de África. Aquí te muestro el corredor verde. Aquí está. Este es el corredor. Aquí. Los primeros humanos de la especie Homo erectus aparecieron hace más de 2 millones de años en el este de África. Este fue el primer homínido que aprendió a cincelar hachas. Es lo que hablamos anteriormente, el obyuvalense, ¿no? Obyuvalense. Ese. Después fue sustituido por el achelense, el Homo habilis, creo que es el achelense. Y después ya vienen las culturas de los neandertal y los humanos, y los Homo sapiens. Pero se estancó bastante la cultura durante todos esos millones de años. No porque fuera algo retrógrado, sino porque estos humanos, estos homínidos, estaban diseñados para ese tipo de cultura. No estaban diseñados para otra cultura. No estaban diseñados para el magdaleniense, para el neolítico. No estaban diseñados para eso. Estaban diseñados solamente para esa cultura de la piedra tallada arcaica. Para eso estaban diseñados genéticamente, no para otra cosa. ¿Te das cuenta? O sea, eso era. Entonces, si querían seguir modificando al humano para que llegue hasta la era tecnológica, tendrían que eh, crear estas razas de humanos, nuevas razas de humanos, con ciertas modificaciones y ventajas. Ujú. Porque cada raza de humano está preparada para cierto hábitat, cierto modo de vida. Por eso la cultura chilense duró 1 millón de años, porque ese humano antiguo, arcaico, estaba hecho para ese tipo de culturas. Si no cambiaban de raza humana, no aparecía una cultura mejor, ¿m? O una cultura que dé lugar a mayor concentración de personas, para al final ser cosechados en esta granja humana. Ya estamos entendiendo, ¿no? Bueno, ya está. Este Homo erectus usó armas para capturar presas, cortar carne y huesos. Quizás también fueron los primeros en aprender a controlar el fuego. Era más bajo que los humanos modernos, pero más musculoso. Tenía caderas más anchas, un cráneo largo. Ostentaba un cerebro mucho más pequeño, la mitad del tamaño del nuestro. Durante más de 1,5 millones de años vivió y se extendió el Homo erectus por gran parte del mundo, desde África hasta Europa, pasando por Asia, el estrecho de Malaca, varias islas de Indonesia. Esto convierte al Homo erectus en la especie humana más longeva, dado que nuestra especie Homo sapiens evolucionó hace unos 300.000 años. Pero antes estaban llenos de Homo erectus, todo estaba lleno de Homo erectus, pero no en la proporción de ahora, que somos 7.000 millones, no había 7.000 millones de Homo erectus. Pero sí había un erectus en cada lugar habitable para él. Ahí sí, un lugar propio para que él habite, ahí estaba él. Pero no en la densidad pues estrepitosa que ahora habita el humano, el Homo sapiens, no, no, pero estaba ahí. El Sahara se encuentra en uno de los periodos secos en la actualidad. Este periodo tiene fechas de duración, pero varía la fecha. Sería un promedio de cada 20.000 años, que pasa por un ciclo completo con un intervalo tanto lluvioso como seco, cada 20.000 años. Estos periodos lluviosos se llaman periodos húmedos africanos.
Ahí está, ahí está. El grado de humedad de los periodos verdes húmedos varía. Hay otros dos ciclos que también entran en juego. Uno dura unos 100.000 años y el otro 400.000 años. ¿No? Hay un ciclo y un subciclo, o hay un ciclo paralelo que dura 100.000, hay otro ciclo paralelo que dura 400.000. A lo largo de los ciclos de 100.000 años, los periodos húmedos variarán y se volverán más húmedos o más secos de lo habitual. Lo mismo ocurre en los intervalos de 400.000 años. ¿Cómo podemos saber cómo era el clima en África hace unos cientos de miles de años? El fondo marino tiene la clave. En el fondo marino se forman capas de sedimentos y hay pequeñas moléculas de estas capas que dicen cómo era el clima en el pasado. Aquí están los animalitos de Nilo. Ahí están los animalitos. Vamos a ver. Vamos a mostrar acá. Acá está. El punto negro en este mapa que te estoy mostrando aquí, el punto negro que está en el mar Mediterráneo, o creo que está en la parte sur de Chipre, ya, ahí, es el lugar donde se recogió la muestra de sedimento. Este lugar recibe material terrestre proveniente del noreste de África, el cual fue afectado por estos periodos húmedos africanos que cambian el paisaje y la vegetación. Ese punto negro. ¿Te das cuenta? En ese punto negro está la muestra. Con el tiempo se van formando capas en el fondo marino con material que sopla desde el norte de África hacia el mar. Ojo, desde el norte de África hacia el mar. Sopla el material. O sea, en la dirección que va, en la dirección que va el río Nilo, en esa misma dirección también va el viento. Y sopla y lleva el polvo hacia el mar. Y de ahí el polvo desciende lentamente y se sedimenta en el fondo. El fondo marino actúa como una especie de cuaderno de bitácora que puede decirnos cómo era el clima en el pasado. O sea, se sedimenta y forma capas. Cada capa es una página o un capítulo de un libro. Es una lectura. En las capas hay biomarcadores que almacenan información sobre el clima del pasado. Uno de estos marcadores son moléculas que las plantas utilizan para proteger las hojas. Se le llama cera de hojas. Hay diversos tipos de cera de hojas y eso es lo que ayuda a determinar, según las capas, cuándo había mucha humedad, cuándo había mucha sequía. Vamos a ver cómo se hace esto. La cera da a las hojas de los árboles, arbustos y pastos la capa que les da brillo. Es un barniz natural tiene la hoja. Es una capa, un barniz natural que crea la propia planta para proteger a la hoja. Ese barniz es una cera. Cuando las plantas mueren, la mayoría de sus partes se descomponen con bastante rapidez, mientras que las moléculas de cera pueden sobrevivir durante mucho tiempo. Por eso a menudo se encuentra este tipo de moléculas en sedimentos que tienen millones de años. Claro, y si se encapsula ahí abajo, mejor todavía. En la composición química de las moléculas de cera, la que puede decir algo sobre cómo era el clima, se formó dicha capa. Las moléculas de hidrógeno en la cera pueden decir algo sobre cuánta precipitación hubo. ¿Por qué? Bueno, porque el agua contiene hidrógeno y eso puede utilizarse para seguir el ciclo del agua como marcador, el hidrógeno reactivo. El agua de la Tierra contiene tanto hidrógeno regular como hidrógeno pesado, o sea, el hidrógeno reactivo. Esto se llama deuterio. Y ese hidrógeno también se mezcla con el oxígeno y también forma el agua, otro tipo de agua, que es otro tipo. Y eso es lo diferente. Y esa pequeña variación es lo que da lugar a la huella climática. Cuando llueve mucho, las plantas absorben relativamente menos hidrógeno pesado, mientras que cuando está seco, absorbe más. ¿No? Aquí está. La planta absorbe hidrógeno pesado cuando llueve mucho. Absorbe aquí está. Cuando llueve mucho, las plantas pueden absorber menos hidrógeno pesado, mientras que cuando está seco, absorben más hidrógeno pesado. Así es. Entonces ya saben, cuando, cuando hay mayor lluvia, cuando es más húmedo, hay menos deuterio o hidrógeno pesado. Cuando hay menos lluvia, cuando está más seco, hay más deuterio.
hay más hidrógeno pesado. Es una relación inversamente proporcional. La cantidad, vamos a ver, por la cantidad de hidrógeno pesado en la cera de las hojas, se puede ver si ha llovido mucho o si haya sequía. Sin embargo, el hidrógeno no dice nada sobre qué plantas prosperaron en el clima húmedo. Y para esto, ¿qué se usan? Átomos de carbono. ¿Mm? Ahí está, los átomos de carbono. De la cera de las hojas, sí lo dicen. Dicen el tipo de flora que había en ese momento. Existen dos tipos de plantas. Las plantas carbono 3 y las plantas carbono 4. O sea, las plantas C3 y las plantas C4. El 90% de todas las plantas son C3. Una planta C3 es aquella que prospera en la mayor parte del mundo, excepto en áreas desérticas, calientes, secas, en áreas bastante calurosas. Ese es el C3. Prosperan en la mayor parte del mundo, menos en estas zonas, menos en zonas secas o muy calientes. Son las más comunes las C3. Pero las plantas C4, ¿no? Por otro lado, están especializadas para sobrevivir en zonas donde rara vez llueve y la temperatura es alta. Son plantas guerreras. Esa es la diferencia entre el C3 y el C4. Debido a que las plantas C3 y C4 producen cera de hojas con diferentes cantidades de carbono pesado, disculpa, se puede distinguir en las muestras analizadas. De esta forma pueden leer qué tipo de planta era la predominante en cierta época. Cuando migra el Homo erectus desde África, hay más plantas C3 en las muestras que en cualquier otro periodo húmedo de los últimos 4,5 millones de años. O sea, el clima era más húmedo y cambió partes del desierto a pastizales y sabanas. El clima más húmedo y el desierto pues se volvió algo como esto que estás viendo acá, con sus animalitos y todo. Ahí está. Sí. Cuando el clima se vuelve húmedo, se vuelve así. Todo, todo, todos los alrededores, todo. No solamente el lecho del Nilo, todo se vuelve así. Todo. Ok. La planta del papiro es una de las plantas C4 más famosas de África. De África. Crece a lo largo del Nilo y sus fibras fueron utilizadas por los antiguos egipcios para crear rollos de papiro que servían para escribir sobre ellos. Esta fotografía fue tomada en Uganda, por donde pasa un tramo del Nilo. ¿Mm? Aquí. Aquí. Créditos a Color Boss. ¿Ves? Ahí está, en Uganda está. Ahí abajo. Más al norte, más al sur, ahí está Uganda. Puedes ver el río Nilo, ¿no? Acá podemos ver el río Nilo. Ajá. Y acá podemos ver la línea negra. La línea negra es la zona donde aumentó la flora. La biomasa aumentó de un modo estrepitoso. Ahí está. Ese fue el corredor. Aquí. Aquí puedes ver también el Nilo, la zona verde que está en la parte de Egipto, rodeando al Nilo. Esa es justamente la zona de Egipto, propiamente dicho. Más allá de Egipto, en la actualidad, pasando esa zona, puedes ver que el río cruza por desiertos. Sí. O sea, ese río, pero ya no hay campos de cultivo como Egipto. Ya no prende la tierra, no prende. Más arriba de Egipto, más arriba de Egipto, más río arriba de Egipto, no prende la tierra, es seca. El río corre, pero no fertiliza nada. Recién fertiliza cuando llega a Egipto. Esa franja, que la cual también hemos hablado aquí, esa franja la fertiliza recién cuando llega a Egipto, pero más arriba no fertiliza nada, es estéril. Y fertiliza justamente el limo, el lodo que saca de estas montañas, que están acá en la zona donde dice Montane Grassland, los montes de Etiopía, de ahí saca. Y también de otros sitios, aquí de sus cabeceras de cuenca, de ahí saca el limo para fertilizar la parte baja del río. La parte baja del Nilo se llama Egipto. El curso inferior del río se llama Egipto. El curso superior son las montañas, son estas mesetas. Y el curso inferior es la zona seca. Que aquí la zona seca es enorme, es tan enorme como la zona inferior. Es enorme.
enorme. Por eso la zona inferior, que es el Egipto, está ampliamente irrigado. Por todo ese largo de río está recontra irrigado por varios kilómetros a ambos lados del río. Y eso lo vuelve un granero. Puede verse pequeño desde el espacio, pero en verdad es gigante por toda la producción que eso puede dar. Bueno, existen tres formas de realizar la fotosíntesis. Hay plantas C3 y C4. C3 son la mayoría, las C4 son las resistentes a la sequedad y al clima y al calor. Pero hay una tercera variante denominada las plantas CAM. El 90% de todas las plantas son plantas C3. El 6% son plantas CAM. Y entre el 3 y 4% son plantas C4. Sin embargo, no en África, donde los pastizales tienen una proporción mucho mayor de plantas C4, que aguantan el calor. El papiro es C4. Justamente el papiro sirve pues para escribir. Y es lo que más abundaba en Egipto. Por eso usaron el papiro. Pudieron utilizar también la arcilla, ¿eh? Pero eso está, no lo han hecho. Han hecho solamente, hay inscripciones, pero en su hormigón de ellos. Bueno, vamos a ver. La diferencia entre las plantas se debe a sus diferentes estrategias para afrontar la humedad del aire y el suelo. Discúlpame un rato. Bueno, entonces tenemos esa situación. Entonces, la diferencia entre las plantas se debe a sus estrategias para afrontar, para poder lidiar contra la humedad del aire y la sequedad del clima. Ahora bien, vamos a ver. Cuando el ambiente está demasiado seco, las plantas C3, que son las más comunes, cierran sus pequeños estomas de las hojas que utilizan para absorber el CO2, el anhídrido carbónico. ¿No? La hoja tiene su capa de barniz, pero también tiene este, hoyitos que se abren y se cierran. Son chiquitos, ¿eh? Son chiquitos. Y justamente tienen el encaje molecular del anhídrido carbónico. Entonces, cuando la molécula del anhídrido carbónico pasa por ahí, encaja y ¡pum! Cae. Cae en la hoja. Y listo, cae ese laboratorio que se llama cloroplasto para poder sintetizar la clorofila. Bueno, para poder sintetizar la glucosa. La glucosa. Eso, que cae ahí en ese laboratorio que tiene la hoja. Pero para esto tienen que agarrar las moléculas de CO2. Eso se llama estoma, esos son hoyitos. Entonces, eso pasa. Demasiado seco, las plantas C3 cierran sus hoyitos, sus estomas, por el cual pasa el CO2. Lo cierran cuando está muy seco. ¿Por qué? Porque tienen que evitar que salga el agua. Entonces, lo cierran para evitar que el agua se salga, porque es, es peor que el agua se vaya evaporando que no entre el CO2. Es peor. Con los agujeros cerrados, la planta no puede realizar fotosíntesis y comienza a quemar sus reservas de carbono. Es su tubérculo, su yuquita, ¿no? La yuca, la papa, esa es la reserva de carbono. Comienza a quemarlo mientras exhala agua y CO2. Si esto continúa por mucho tiempo, la planta muere. Por eso algunos tienen un tubérculo, una papa, y otros tienen una raíz así gordita como una cebolla. El Amancaes es como una cebolla. Acá son capas sobre capas en forma de cebolla. Esa es la estrategia. Es su reserva. Las plantas C4, las que viven en sitios calientes y secos, son capaces de realizar la fotosíntesis incluso cuando el ambiente está seco. A pesar de que sus estomas están cerrados, continúan convirtiendo el CO2 en energía. ¿Cómo lo hacen? Con ayuda de la molécula de cuatro átomos de carbono. Por eso se llama Ca4, sí, la planta C4. Aquí está. Con ayuda de esa molécula de cuatro átomos de carbono, que da nombre a este tipo de planta. Son plantas secas, de clima seco. A través de esa molécula, pueden ayudarse a sintetizar
a sintetizar sin necesidad de agua, de agarrar agua, ¿no? O sea, siempre están cerradas sus estomas, siempre están cerradas, tal como lo dice acá. O sea, por eso pueden hacer fotosíntesis en sitios bastante secos. Ahora bien, las plantas CAM em, son el tercer tipo de planta, utiliza un tercer método y pueden funcionar en zonas aún más secas, las zonas recontra secas, digamos los cactus. El trigo, la avena, el arroz y los girasoles son ejemplos de plantas C3. Las plantas C4 son el maíz, la caña de azúcar y el amaranto, mientras que las plantas suculentas como el cactus y la piña son plantas CAM. Ahí está. Y bueno, el África hace 2,1 millones de años era más verde. Por eso se sabe porque se ve el tipo de plantas que había. ¿Para qué clima era ese tipo de plantas que hay en esa capa de núcleo? Los periodos verdes en África se producen al igual que las glaciaciones en latitudes septentrionales, es decir, en la parte del norte. Acá lo puedes ver. Ahí ves la latitud cero. La parte norte es la que está arriba del cero. 10 norte, 20 norte, 30 norte. Ese es el norte, que está arriba del cero. Esa es la latitud. Entonces, como vuelvo a repetir, los periodos verdes en África se producen, al igual que las glaciaciones, en latitudes septentrionales, debido a las pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra cuando mira al Sol se inclina, entonces la parte de arriba, la parte norte, se aleja más del Sol, ¿no? Es como que inclinas la frente, alejas tu frente, pero extiendes tu quijada, adelantas tu quijada y atrasas tu frente. Entonces, eso es, eso. Entonces, vas a agarrar menos sol en la frente y más sol en la quijada. Glaciación en el norte. Los geólogos llaman a estas variaciones ciclos de Milankovitch. Son especialmente dos de estas variaciones las que desempeñan un papel importante cuando el Sahara recibe más lluvia. La Tierra se tambalea un poco en su órbita alrededor del Sol. Ese movimiento del tambaleo, del balanceo. La Tierra tiene rotación por los días, traslación por los años y también tiene otro movimiento que es el balanceo o tambaleo. Ese tambaleo también tiene su ciclo, al igual que el día con la rotación y el año con la traslación. También, ese es el tambaleo. El tambaleo también genera estaciones. Solo que el tambaleo demora bastante tiempo. El tambaleo es la oscilación que crea fluctuaciones climáticas cada 21.000 años. ¿Mm? Es un tambaleo en su órbita alrededor del Sol. La Tierra se tambalea. Cada 21.000 años regresa a su situación anterior. Pero por mientras se va a tambalear. Y eso también genera sus propios climas. Así como el año genera cuatro climas, cuatro estaciones, el tambaleo también modifica, influye en estas estaciones. Y esto provoca los periodos húmedos africanos, ese tambaleo. Coloca también esas fluctuaciones. La otra causa de las fluctuaciones es la circularidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Durante algunos periodos la órbita es más elíptica y durante otros es más redonda. Esto provoca fluctuaciones con aproximadamente 100.000 y 400.000 años de diferencia. El Sahara alcanzó su momento más verde hace unos 2,1 millones de años. En este caso es muy probable que varios de los ciclos hayan coincidido para crear dicho entorno. Es decir, la rotación, la traslación, el balanceo y el balanceo coincidieron para crear un clima súper húmedo en la zona del Nilo, que lo estoy mostrando acá, que es la cuenca del Nilo. ¿Ya? Es crear un clima súper húmedo en la cuenca del Nilo. Esos tres movimientos del planeta Tierra.
¿no? Del planeta Tierra. Sabes que la Tierra es redonda, ¿no? ¿Sabías eso? Sabían que la Tierra es redonda, no, no es plana. Plana no es redonda. Por eso hay esos ciclos. Esto coincide con el momento en que emigró el Homo erectus. Por lo tanto, lo más probable es que el clima haya facilitado esta migración. Entonces tenemos eso, ¿no? Una traslación, ¿no? Hace 100.000 años más elíptica, hace 400.000 años más redonda. La, es el- la órbita que hace la Tierra en el Sol. O sea, no siempre es elíptico. Esa elipse también varía. Por cada año varía la elipse. Cada vez es más angosta hasta que es casi redonda también la elipse que hace la Tierra alrededor del Sol. Eso tampoco, o sea, tampoco es fijo, no es fijo. Y la Tierra también se está tambaleando. Es decir, tambalea eh, su eje, tambalea digamos, de izquierda a derecha. Ah, sí, se tambalea de izquierda a derecha, algo así, de izquierda a derecha, sí, se para moviendo, así, tambaleando, como un trompo, así. Se va de un lado para otro. Ese es el tambaleo. Y eso es lo que origina también estos climas. Sucede que todos esos movimientos de la Tierra coincidieron y se conjugaron y justamente el tambaleo que ocasiona mayor humedad terminó coincidiendo con la traslación que ocasiona mayor humedad, terminó coincidiendo con la traslación, terminó coincidiendo con la rotación, con todo. Todos los movimientos de la Tierra terminaron coincidiendo justamente en sus momentos más húmedos. Y el Nilo se volvió pues un corredor, un corredor verde, por el cual salió este Homo erectus hace 2 millones de años. Y después este Homo erectus es reemplazado por otro homínido genéticamente modificado, y después estos homínidos es reemplazado por el Homo antecesor, y de ahí vienen la infinidad de ramas de homínidos, y al final solamente queda un grupo homínido, que es el Homo sapiens, que también está genéticamente modificado. Y ahora pues vendrá otro genéticamente modificado, seguirá la siguiente cosecha de ganado. Antes de cosechar al ganado, pues se le inyecta, ¿no? Bueno, entonces creo que vamos entendiendo qué pasa con la humanidad. Así que suscríbete, comenta y comparte lo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.